La próxima presentación es de Teresa Teramo y Alfredo Guillón. María Teresa Teramo es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna, en España, y profesora en Letras de la Argentina. Y Alfredo Guillón es doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Letras de la Argentina. Ambos se especializan en comunicación audiovisual y dirigen el programa de estudios audiovisuales en el Instituto de Investigaciones y Sociales. La presentación se titula Narrativa audiovisual en la web 2.0, relatos de vida en YouTube durante el COVID. Muchas gracias. Lo que vamos a compartir ahora tiene que ver, por un lado aclaramos como en otros casos que no se inscribe en nuestra línea de trabajo principal dentro del programa de estudios audiovisuales, y lo que armamos para participar de la jornada es una referencia entre un estudio de caso que trabajó Teresa y algunas nociones que apuntan a conceptualizar el entorno digital, que tiene que ver más con cuestiones que quizás trabajamos acá en los espacios de docencia, en la universidad, en las materias, más que con nuestro eje central de investigación en el programa de estudios audiovisuales. Que es básicamente narrativa. Exacto. Narrativas, sí hay un punto de contacto, van a ver con un tema que nos interesa en el último tiempo, que es la cuestión del humor en la narración. Bien, un poco la pregunta que se Alfredo, ¿no?, de este caso que también es exploratoria, era cómo la narración privatiza una experiencia, tomando un poco esta expresión de Hannah Arendt. ¿Y qué estrategias narrativas utilizaron los usuarios en YouTube para afrontar la pandemia en 2020? ¿Cómo pensar la narración en esta web 2.0? Y allí un poco decidimos, ¿no?, estudiar a partir de YouTube. ¿Por qué? ¿Por qué las historias en esta plataforma? Porque YouTube es, y sobre todo en ese año también, 2020, 2021, en pandemia, YouTube es la segunda plataforma más usada después de WhatsApp. Y en 2021, por ejemplo, cada minuto se subían más de 400 horas de video. Los usuarios consumían más de 1.000 millones de horas de video al día, más que el total de usuarios de Netflix y Facebook. Entonces, nos interesó focalizarnos en esta plataforma. La idea es ver la pregunta la dije recién, pero era ver cómo afrontaba la gente común y corriente la pandemia, cuáles eran las narraciones dominantes, cómo eran, qué temas. Y a partir de ahí, bueno, se elaboró un corpus. La selección se basó en estos 4 criterios: temas, narraciones que aludían explícitamente a la COVID, la estructura narrativa, que sean también historias no argumentativas, sino narrativas, sabemos que tiene una secuencia narrativa, ¿no? Determinados protagonistas realizan acciones en un tiempo, en un espacio, bajo la mirada del narrador, que nos cuenta algo, un relato. Tercero, la amplitud de circunstancias, tratar también de formar un corpus donde haya esa diversidad de protagonistas, ya sea por sexo, edad, nacionalidad, situación socioeconómica, profesión. Y cuarto, el impacto socioemocional, modo en que lo representado puede generar empatía y efecto multiplicador, ya sea por su cercanía o el factor también relevancia. Un indicador no exclusivo, pero que tuvimos en cuenta, es el número de visionado y más fundamentalmente de compartido, porque uno puede ver y no compartir, ¿no? Entonces para nosotros era mucho más valioso trabajar el compartido que el visionado. Y así es que, para responder a qué videos mayoritariamente dan cuenta del actual ciudadano frente a la crisis del COVID, detectamos 3 grupos, o pudimos agrupar 3 grupos en cuanto al contenido representado, y en cuanto al origen, dos grupos, ¿no? En cuanto al contenido representado, están aquellos videos vinculados al humor, como mecanismo catártico para afrontar la crisis y el encierro. Después tenemos aquellos videos vinculados a estrellas o figuras reconocidas internacionalmente en plan solidario.
Y tercer grupo, aquellos que representan acciones cotidianas, pequeñas, que terminan generando gran impacto. En cuanto al origen, que después descartamos, pero en cuanto al origen podemos también diferenciar aquellos videos subidos por ciudadanos comunes y corrientes que se fueron viralizando. Inclusive hay casos muy emblemáticos como el de las dos tenistas de Italia, que empezaron cerrado el club a jugar de terraza en terraza tenis, hasta que ese video su entrenador lo subió, lo vio alguien también de la Asociación Nacional de Tenis, lo vio Federer la sorprendió un día en las terrazas en plena pandemia, y después la empresa Barilla de fideos italiana hizo un comercial y se popularizó y se siguió viralizando ese video, ¿no? Pero bueno, son videos espontáneos que también fueron transformándose. Entonces eran aquellos videos programados, realizados por alguna institución público-privada, con estándares de calidad propios de la industria audiovisual. En este sentido encontramos en esas tres dimensiones en la búsqueda de sentido en pandemia, a través de las representaciones y los videos, las narrativas que circularon, tres, me aventuro a decir como primeras premisas también hacia el trabajo. La pandemia se supera con humor, la pandemia se supera con la generosidad de personalidades destacadas, el caso de Bocelli en Milán, el caso de Federer. La pandemia se supera con la generosidad de personalidades destacadas, referentes indiscutidos en el campo profesional, y la pandemia se supera con la solidaridad sostenida en el tiempo de gente común y corriente, movida por el amor al prójimo. Ahora bien, si nos atenemos con respecto a eso, al primer grupo, ¿no? A la capacidad de reír y hacer reír, también distinguíamos tres campos: el reírse de uno mismo, por ejemplo, restando importancia a lo trágico, desplazando con el humor, la parodia, esto también trabajando la intertextualidad, la ridiculización, en concreto una parodia o una narrativa muy parodiada fue Harry Potter, y es muy interesante ver el diferente tipo de parodia y de humor. Está el Harry Potter italiano, que en el estudio está presente, el Harry Potter inglés, el francés y el español. Son cuatro Harry Potter diferentes, ¿no? Pero, y después tenemos el humor con el ingenio artístico, también en esa confluencia de términos, ¿no? Que humor y creatividad, como dice Arthur Koestler, ¿no? O sea, como humor y que tiene también, ¿no? El ingenio, ¿no? El humor que tiene el ingenio. Ahí también observamos los dos grandes más viralizados, que tal vez alguno de ustedes lo vivió, era representar un cuadro, ¿no? En tu casa, con los elementos que tengas, emulando un cuadro clásico, o otra iniciativa de un español que era Pintemos nuestras ventanas, intervenir el espacio fronterizo, ¿no? Entre el mundo exterior de la casa y el mundo exterior. Y si partimos después al segundo grupo, observamos un poquito las historias del segundo grupo, de esa generosidad de personalidades. Tenemos esas tres características: artistas reconocidos, músicos, cantantes, deportistas, iniciativas altruistas de ayuda a personas concretas en el confinamiento, donde también se pone en jaque el término privado-público, y testimonios de supervivencia. En cuanto al tercer grupo, con respecto a acciones solidarias de gente común, tenemos en la imagen al abuelito se vuelve youtuber de cocina durante pandemia, que había quedado sin trabajo, salió de una depresión, gracias a que empieza a cocinar, su nieta empieza a subir videos y se transforma, también se viraliza y se transforma, ¿no? en una historia que además se repite después, ¿no? En otras personas que comienzan también a generar ese tipo, ¿no? de recursos. Entonces, ahí también, más allá de las geografías, diferentes acciones, diferentes profesionales, pero con un mismo sentido. Entonces, para sintetizar un poco también y tomando, ¿no? como referente a alguien que seguimos, ¿no? en nuestros trabajos en narrativa, que es Paul Ricoeur, ¿por qué importan las historias más allá de su formato? Y cómo esto que se viraliza también, ¿no? contribuye a profundizar en estos tres aspectos que menciona Ricoeur, ¿no? Pero es a través de las historias que elaboramos o de las que nos apropiamos, cómo damos sentido a lo que nos pasa. Una vez más lo comprobamos con este estudio, ¿no? Nos comprendemos narrando, como dice Ricoeur, y cada narración propone esa triple mediación que menciona también entre el yo y
afuera, el mundo representado, la referencialidad entre el yo y el tú, ¿no? La comunicabilidad, y entre el hombre y sí mismo, la comprensión de sí. Entonces, Bueno, sí. nos interesaba un poco, ¿no? Digamos, partir de esa idea hacia unas reflexiones compartidas en torno a la narración y la narración en el entorno digital. Por un lado, pensar entonces la narración como un modo transhistórico de organizar la experiencia, ¿no? De compartir la propia experiencia y, como dice Arendt, de desprivatizarla, ¿no? Como de hacer público justamente eso que uno experimenta quizás como íntimo, como privado, ¿no? Y eso es lo que Arendt encuentra, ¿no? Como principal potencia de la narración y del arte en general, ¿no? La capacidad de desindividualizar la experiencia, que fue algo que cobró especial importancia quizás en tiempos de aislamiento del COVID, ¿no? Justamente aislados, la narración y la autonarración permitía restituir algo del lazo social. Por otro lado, al abordar la narración en el entorno digital, partimos de la premisa de pensar lo digital no como herramientas, no como una colección de herramientas, sino como un entorno, ¿no? Es decir, partimos de la idea de que vivimos en los medios, vivimos en el entorno digital y no lo digital como herramientas que usamos ¿no? solo con fines instrumentales. En ese sentido, retomamos, ¿no? Los estudios de comunicación, retomamos mucho la perspectiva ecológica, ¿no? que de los trabajos de McLuhan y de otros autores, donde entendemos en el entorno digital, en la actualidad, como un entorno que se superpone a otros entornos, ¿no? Al entorno urbano, al entorno natural, donde entonces no podemos pensar lo virtual en oposición a lo real, ¿no? Sino necesariamente en continuidad y en superposición. Esto lo vemos avanzar sistemáticamente, ¿no? Y la pandemia supuso en gran medida un avance de esta digitalización de la vida cotidiana que había anticipado ya en los 90 Negroponte, ¿no? Negroponte ya había dicho en los 90, en su famoso libro Ser Digital, que íbamos a vivir en un mundo de bits y no de átomos, ¿no? La pandemia supuso una aceleración de ese proceso, donde obviamente no es solo la narración lo que se digitaliza, ¿no? Sino todo lo que nosotros experimentamos, la educación, el trabajo, etc. Entonces, de un modo lo que encontramos, ¿no? Cuestiones básicas, seguimos narrando en el entorno digital como hemos narrado siempre, ¿no? Eso habla mucho de storytelling, ¿no? Como si fuera un fenómeno novedoso, y el storytelling nos permite básicamente a esto que se han hecho desde siempre. Pensamos también la narración en Internet, ¿no? A partir de esta idea de la web 2.0, que es una idea que hoy varios autores discutirían, ¿no? Pero no, sin historizar brevemente estos 30 años de Internet, podríamos decir, hay una primera etapa donde uno entraba en Internet y encontraba básicamente lo mismo que encontraba en los medios tradicionales, ¿no? Una web que no era interactiva, donde por ahí estaba subido el diario online, pero uno no podía interactuar con ese contenido, no podía conectar, no podía, digamos, el usuario no podía funcionar más que como un receptor pasivo. Uno puede encontrar una segunda etapa, ¿no? Que es esto que llamamos web 2.0. Hay un famoso texto de Timo Reilly que define esa web 2.0 como la web, como una segunda etapa de la web ya se caracteriza por la aparición de las redes sociales, las plataformas de los sitios UGC, que es como YouTube, ¿no? Sitios donde conformados por User Generated Content, o sea, contenido generado por propios usuarios, como es también Wikipedia. Y de algún modo emblemática nos parece de esta etapa, ¿no? Esa famosa portada de la revista Time, donde en 2006 se elige como persona del año You, ¿no? al usuario de Internet. Una etapa espejada donde el usuario común se había vuelto la persona del año, ¿no? En tiempos de aparición de YouTube, Facebook, etc. Bien. Pero, no, entonces uno podría decir, en torno a esa aparición de la web 2.0 hay un clima inicial de entusiasmo respecto a la participación que parece significar estas nuevas plataformas. Empezamos a escuchar en esa década, ¿no? De la cultura participativa, aquí los trabajos de Jenkins, ¿no? La idea de que las plataformas vienen a involucrar de manera activa a los usuarios, a ser partícipes de la creación cultural, a bajar las barreras de participación para el usuario común, ¿no? A poner casi en un nivel de equidad la creación de los fans
con las creaciones de los autores consagrados, ¿no? Como Harry Potter. Por otro lado, esta idea que tuvo tanto éxito de los consumidores, que por un lado hay que aclarar, ¿no?, que es una idea pre-digital, es un concepto de Toffler, ¿no?, pre-digital, pero que tiende a denominar a este nuevo rol del usuario que es a la vez el productor y el consumidor de contenido, que como discutíamos también nunca es exactamente a la vez que produce que consume. Por supuesto que esto está además atravesado por la brecha digital, ¿no? Pero hay una cierta idea de la aparición de un nuevo tipo de usuario, un usuario activo, llamado la figura del consumidor. Y por otro lado, la idea de la web 2.0 como una web que potencia la inteligencia colectiva, ¿no? Como una articulación inédita, ¿no?, permite el trabajo, ¿no?, de este sujeto múltiple, distribuido, que de manera simultánea, en el tiempo, de manera sincrónica, participa de una forma de creación colectiva, a veces guiado por autores que tienen más que ver con la cooperación y a veces con la competencia. Uno podría ver, en cambio, en la década siguiente, ¿no?, ya a partir de los años 2010, no trajimos la otra etapa, pero no, Van Dijk toma como sintomático que en 2010 la misma revista Time, que había puesto en portada al You, al usuario común, en 2010 esa misma revista pone en portada a Mark Zuckerberg, ¿no? Y de algún modo ese arco que va del usuario común a Zuckerberg me parece que es representativo de lo que varios autores, ¿no?, conceptualizan a partir del proceso de plataformización, es decir, el devenir de las plataformas, ¿no?, hacia su conversión en un modelo de negocios, donde de algún modo lo que había surgido como comunidades de amateurs, ¿no? YouTube surge, ¿no?, con un origen amateur en 2005, muy tempranamente es comprado por Google, ¿no? Ya en 2006 es comprado por Google. Y ahí uno puede ver en ese movimiento, ¿no?, esta reconversión de YouTube hacia esta lógica, ¿no?, donde el modelo propio de la plataforma sería la extracción de datos, ¿no? Y donde aún cuando las plataformas nos convocan a compartir nuestra creatividad, conectarnos, hacer amigos, compartir, etcétera, etcétera, la dinámica, ¿no?, el funcionamiento real de la plataforma tiene que ver con la extracción y mercantilización de los datos de los usuarios. En ese sentido, ¿no?, ideas de plataformización, la idea del enjambre digital, ¿no?, el Byung-Chul Han que hoy está tan citado, ¿no?, en todos lados uno de los cuales relacionado, la idea del enjambre contrasta fuertemente con la idea del consumidor, ¿no? Supone conexiones, pero conexiones dispersas, erráticas, y supone entonces individuos que en definitiva siguen estando aislados, con escasa capacidad de contrarrestar o sobreponerse a las manipulaciones, ¿no?, de estos dueños de las plataformas. Y por último, el concepto que ya pareció mencionado, ¿no?, la idea de la sociedad de la exposición que plantea Kurt, la sociedad del espectáculo, Sandra de Ward, ¿no?, la idea de que más que espacios de inteligencia colectiva, las plataformas terminarían siendo espacios de hipertrofia del yo, de exhibicionismo, de narcisismo, donde a partir de eso toda narración termina deviniendo autopromoción y no mucho más que eso. Y en ese sentido, por eso no tenemos la idea de la promesa incumplida, ¿no? Como, bueno, me parecía que las redes sociales venían a ampliar la esfera pública, ampliar la diversidad de voces, democratizar la palabra, y en la medida en que Internet se plataformiza, se privatiza, algo de esa promesa resulta incumplida. ¿No? Desde este marco, entonces, proponemos pensar las narrativas de YouTube, ¿no? Concretamente estas narrativas que procesan la pandemia, pero las narrativas del usuario común de YouTube, por un lado, tratando de entender lo digital más allá de los binarismos, ¿no? Por un lado, ¿no?, las expresiones tecnófobas, tecnófilas, ¿no?, los apocalípticos y los integrados, entendiendo por un lado la dualidad del entorno digital, es decir, esta idea de que se nos presenta como preconstruido, como dado, como naturalizado, pero sin embargo la acción de los usuarios puede modificarlo, ¿no? La acción de los usuarios lo modifica. De hecho, las plataformas no
son rígidas, cambian, coevolucionan siguiendo las necesidades que detectan los usuarios. Vamos a ver que el YouTube de 2024 no es el YouTube de 2005. Esa evolución de YouTube tiene que ver con intereses de los bienes de las plataformas, pero también con necesidades que ellos detectan en los usuarios. Entonces hay una coevolución ahí. Y hay una capacidad de agencia del usuario que las visiones apocalípticas, como muchas veces invisibilizan. Por otro lado, la idea de indeterminación, es decir, aún contra las ideas más conspirativas o apocalípticas que suponen que alguien, ¿no?, crea una red social, una plataforma con el objetivo de producir cierto efecto en la sociedad, por definición, los efectos de las tecnologías se priorizan indeterminados, sobre todo en un escenario tan descentralizado, ¿no?, plataformas que tienen millones de usuarios. Y por el otro, ¿no?, una idea que nos parece importante es esta idea de que, quizás a diferencia de lo que sucede con la narración offline, en el entorno digital, toda acción, toda narración, pero toda acción se codifica, ¿no?, se convierte en código e incide en el ecosistema. Es decir, ese código informa a los algoritmos, ¿no?, y por lo tanto reprograma la plataforma de cara al resto de los usuarios. Me gustaba esta idea de Pierre Levy, en su libro sobre cultura, de que cada intervención del individuo en el ciberespacio programa la memoria común, ¿no? Sabemos que cada interacción en el entorno digital deja huella, y esa huella informa a los algoritmos y por lo tanto reconfigura, ¿no?, o incide en lo que la plataforma le va a ofrecer a los usuarios que vengan después. Me parece que Exacto, y que la acción de cada uno de nosotros incide en lo que las plataformas van a representar para el resto de los usuarios, ¿no? Sí, y otras dos conclusiones que también queremos compartir. Bueno, la narración como vehículo de sentido para afrontar la desgracia, ¿no? Y nuevamente traemos al concepto del mismo comunicar, ¿no?, cómo las narraciones constituyen la forma básica de comunicación humana para dar sentido a la experiencia. La creación de historias como estas, que muchas de ellas eran muy breves, de un minuto, otras eran más extensas, todas proponen experimentos mentales porque, como dice el mismo Corbett, ¿no?, aprendemos a unir los aspectos éticos de la conducta humana con la felicidad y la infelicidad, la fortuna y el infortunio, es decir, despierta lo que él mismo llama, compartimos, ¿no?, la inteligencia frenética. Y después, otra conclusión que sí se veía, ¿no?, en todo este corpus, por lo menos, y el humor como ese mecanismo catártico de desplazamiento, de todo se acumula una vez más, ¿no?, momentos de crisis como el humor es ese mecanismo de distanciamiento para desplazar lo negativo y resignificar el presente. Cambia efectivamente el humor de acuerdo al contexto cultural, es el mismo en Inglaterra que en España, pero el entender la importancia del humor para hacer frente a la adversidad es común a todas las culturas, a todos los seres humanos, más allá del lugar en el que se encuentren, ¿no? Y por último, también para cerrar, retomando este concepto que nos unía en esta jornada, ¿no?, con respecto al humanismo digital, como esos signos de solidaridad y fraternidad humana, ya sean de los que pueden millones, como el caso de Bocelli en Milán, o como de aquellas personas anónimas, la cantante que viralizó en Rosario y la dio Fito Páez, y bueno, y después también circuló, o sea, personas anónimas vistos en estos videos de YouTube, compartidos en las redes sociales, no solo mitigan el mal material de la pandemia, sino también el mal moral hacia un humanismo trascendente, un humanismo que se viraliza dando forma a lo que entendemos, concepto que también es complejo, humanismo digital. Creo que aquí dejamos. ¿Sí? Bueno, gracias por la exposición. Es una pregunta porque si bien me parece lógico el planteo, digamos, del humanismo digital y cómo hacer frente a situaciones límites, digamos, me parece que justo antes de la pandemia, no sé si, la pregunta es, ¿ustedes podrían encontrar otra situación que sea comparable a la vivida por la pandemia para saber lo extraordinario, ¿no?, para poder hacer
la comparación o no. A mí me parece que cualquier situación de desgracia, por así decirlo, no sé, por atentados, inundaciones, siempre queda chico para poder comparar con la pandemia, ¿o no? No sé. Y todas las repercusiones que tuvieron en las redes. Mira, por ejemplo, cuando fue la guerra, Sí, o quizás esto, si se puede buscar un paralelismo con... mira, había un cómic ucraniano que cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, comenzó, creo que se viralizó también en Facebook y después en Instagram, empezó a hacer como desde sus mismas casas, del teatro, cuando trabajaba al teatro de su misma casa, pequeños sketches para, desde el humor justamente, poder desplazar esa situación tan trágica. También pienso en otra escala, lo que fue el desastre de Chernobyl, que muy bien lo capitaliza Alexievich en Voces de Chernobyl, en esos monólogos, 40 monólogos, a partir de 500 entrevistas realizadas por ella. Hay algunos con también sentido del humor, más es decir, habría situaciones que son anteriores a la pandemia, ¿no? O bueno, y posteriores, como Ucrania y Rusia. Sí. No sé si... Sí, estaba pensando, no sé, digamos, cómo también, y cómo la sobreexposición de lo virtual, lo digital, digamos, cómo también es ahora, porque pensaban en el 11 de septiembre, digamos, en las Torres Gemelas, digamos, no existía la viralización o los medios, no estamos hablando de hace el siglo atrás, ni hace 50 años atrás, pero cómo es un episodio que lo considero trágico, digamos, no tuvo ese mismo efecto, me parece. Quizás porque los medios no estaban tan desarrollados, quizás porque no... Sin duda, lo que uno había internet, pero no estaba ahí Claro. de la internet participativo. Entonces no podés compararlo por más que... Es verdad, me parece que es muy difícil comparar la pandemia con cualquier otra cosa. Gracias. ¿Cómo eligieron las narrativas para hacer esa clasificación de 3 tipos? Bueno, también fue como un rastreo por Google, por YouTube, tomando primero, elegimos YouTube como principal, como te decía, plataforma, porque las dos principales eran WhatsApp permitían el problema de la privacidad, o sea, descartado por eso. Entonces trabajamos con YouTube, que era la más frecuentada por los usuarios, ¿no? Y ahí fue también haciendo una búsqueda sobre COVID. Lo principal que hubo digamos, dentro del... A ver, el marco fue desde el 1 de mayo del 2020, 1 de mayo de 2020 a 30 de noviembre 2020. Después, la idea era trabajar de manera exploratoria, o sea, trabajar estas historias no eran, sí veíamos, bueno, dentro de cuando aparecía COVID, o sea, que sean historias narrativas, que sean narrativas. Y después, o sea, el otro también, o criterio, que esas historias, o sea, explícitamente, si se menciona COVID, pues en narrativas, y que estuviesen, y las más compartidas, no vistas. Ojo, porque, por ejemplo, a ver, la más vista era Pasito a Pasito, Fonsi, ¿no? Bueno, pero no era la más compartida. Entonces, me parece que un criterio de selección bueno es justamente discernir entre lo visionado y lo compartido. Y entre los compartidos, más compartidos, estaban los famosos aplausos, que también los tenemos en cuenta, ¿no? Como esas acciones ciudadanas cotidianas, el aplauso a los médicos. Igual era interesante las tendencias, porque los aplausos a los médicos también aparecían en España, en México, en Argentina, no sé, en Italia, allá, ¿no? Y eran también en un periodo de tiempo, sobre todo que era octubre, ¿no? Cuando se concentraban los aplausos a los médicos, y se viralizaban en salir a aplaudir a los balcones. Pero, ya digo, la observación fue de los... de que era lo más compartido, que era... O por ejemplo la historia en Argentina, en concreto la historia de esta médica que un día decidió llevar su guitarra y cantarle a los pacientes enfermos de COVID
y un paciente la filmó, lo subió a su Facebook, no sé cómo era la canción de Fito, se lo remitieron a Fito, Fito lo vio y se viralizó mucho más por los comentarios que hizo Fito Páez sobre esta médica que tocaba la guitarra, claro, ¿no? La música. Sí. Una pregunta. Cuando dijiste YouTube y WhatsApp son las plataformas más usadas en el mundo, en América, En el mundo. China incluido, ¿Cómo? Oriente incluido, En el mundo. África incluido. Sí, en el mundo. En el mundo. Estatista, los datos son. Sí. No sabía. Sí. En este momento, o sea, con datos de 2024, primero está Google, o sea, los sitios más buscados en Internet. Primero Google, segundo YouTube, escala global. Escala global y. Sí, Y y WhatsApp está un poquito más abajo. ahora está más Y abajo. el primer sitio chino que hay, bueno, no, pero su nombre parece uno con X. Sí. WeChat, algo. No, con X, Es un buscador también. Debe ser, la verdad no sé qué es. Pero en el top 10 hay uno que es chino. Sí, pero el segundo es YouTube, plataformas. Igual es lo que con Alfredo debatimos, o sea, el concepto mismo de prosumer, porque, a ver, todos miramos videos por YouTube, pero ¿quién sube videos a YouTube? O sea, en realidad somos consumidores de videos más que productores de videos de YouTube, ¿no? Por eso, ahí también. Sí, además que son dos tipos de plataformas distintos, como uno podría decir. WhatsApp es una plataforma de mensajería barra red social. YouTube es centralmente un sitio de contenido generado por usuarios con rasgos de red social, podríamos decir. Uno puede poner me gusta o comentar. Claro, Y un tercer paso sería el compartir, ¿no? el compartir, claro. Compartir que también trae la ¿Quién, pauta. no solamente quién lo ve, quién produce, pero sino también ¿Quién comparte? Para mí lo más interesante es ver quién comparte. Ahí estaría ya. Si ahí estaría la especificidad de por qué eligieron esas categorías. Pero las tres categorías parecen ser como esperanzadoras, unificantes, pero justo sea en el momento en que según tu priorización la internet sería más Sí, porque a ver, un poco atomizada y privatizada. O sea, sí, lo que es yo algo de buscaba algo de la era. pandemia que claro. hace que. El trabajo es exploratorio, Sí. pero bueno, lo que yo buscaba también era tratar de explorar cómo se le daba sentido a la tragedia. Cómo se le daba sentido a la tragedia. Si queréis la mirada, obviamente está dirigida. Porque es ver cómo mecanismos para darle sentido a eso que hackeó a todo el mundo. Es interesante porque la pandemia sí es un fenómeno mundial, a diferencia de la guerra Ucrania-Rusia, o a diferencia de las Torres Gemelas, o a diferencia de Chernobyl. O sea, la pandemia fue algo que nos tocó a todos en el mundo. Era ver un poquito de manera exploratoria cuáles eran los mecanismos que teníamos a través de esa plataforma, obviamente, y trabajando con las narrativas, para ver qué sentido se le daba a la pandemia. Entonces buscábamos desde la narrativa ver qué sentido se desprendían. Pues, lógicamente, puedes tener una mirada, si querés, esperanzadora, pero es que el ingenio llevaba a eso, ¿no? A buscar, digo que es curioso, pero eso sí, buscaba la esperanza, como estos otros dos artistas plásticos, una era una holandesa que promovió lo de, después se viralizó porque el museo lo promovió, después otro, ¿no? Que era imitemos cuadros en nuestra vida cotidiana en nuestra casa, subamos blogs, dejamos museos, y el otro era un español que propuso la intervención del límite, ¿no? Las ventanas. El concepto es interesante de esa intervención de los límites desde el arte, ¿no? ¿Saltó los cantos de los balcones? Sí. ¿Cómo? ¿Los cantos de los balcones? Sí, en las historias cotidianas, no los estudiantes. Sí. Una cosa, los territorios de los artistas, muy interesante. Solo debemos formular la pregunta. Las dimensiones cuantitativas del análisis a partir de las cuales se hacen las realizaciones compartidas a nosotros. Por ejemplo, esto del exploratorio.
¿Están rankeadas en algún lado? Es decir, en la propia red, no sé. Es decir, ¿cómo sabéis que un video X o una tendencia de video X son más que otras? ¿Me explico? O sea, porque yo sé que vos ves un patito en YouTube y dice 5K de reproducción, pero ustedes tienen reproducción más generalizadora, ¿no es cierto? Lo que estadísticamente, ¿no? Estadísticamente, y en realidad estadísticamente buscando en la misma red, o sea, en realidad es inmanente a la red si querés, pero es ver cuáles son los videos más compartidos. Viste que Google inclusive a fin de año te hace el compilado de lo más visto en Google. Igual aquí era lo más compartido, ¿no? Era la búsqueda de lo más compartido en la red en este periodo y vos lo podés, digo, y después... Lo que quiero decir es que estadísticas de la propia Google, hay estadísticas, que están disponibles al Una usuario, de ellas al es público. esta estadística que tiene... Sí. Y la propia plataforma, pero la verdad que como parte del proceso de plataformización se han ido volviendo menos transparentes. Sí, Ok. eso es cierto. Yo me pregunto, ¿el algoritmo nos deja esa búsqueda? Los resultados de búsqueda, decís. Claro, porque lo más visto, pero ¿para quién? Para vos. Sos un usuario que tiene determinado perfil. No, pero eso sería... una cosa es lo que vos ves en tu feed, digamos. Cuando vos entras en YouTube, sí, es lo que te recomienda a vos. Pero si vos podés buscar lo más visto en un país, en un día, En Argentina, en la plataforma. Pero eso no está sesgado por el algoritmo. Puede mostrar más unas cosas que otras. Y entonces, ¿era porque la gente veía o era porque el algoritmo mostraba más? Todo el mundo Ah, pues sí, si la gente lo vio porque el algoritmo se lo porque el vio. algoritmo Bueno, sí, ahí eso vos no lo podés saber. Pero ese es el tema que también me parece que es interesante justamente debatirlo, ¿no? Bueno, bueno, es el algoritmo lo que Pero lo que es lo más visto es lo más visto. Lo más O sea, visto. si tiene 101.511, tiene Sí. más que el que tiene 101. sí. Claro, sí, pero es una tendencia que de alguna manera estuvo conducida en algún momento. Sí. Y no desde el hecho digamos, no desde el consumo, sino antes. Si está predeterminado lo que vos vas a ver según lo que te sugiere el algoritmo, entonces lo que vos estás consumiendo tiene mucho que ver con esa sugerencia y luego si lo compartís, Y esa es la se dinámica. retroalimenta. Pero esa es la dinámica. Esa es, por ejemplo, justamente lo hablábamos, vos por ejemplo, en Amazon compraste unas Adidas y bueno, y obviamente va a ser Claro, tendencia. entonces la pregunta sería, digamos, todos estos tres marcadores, que además yo también me preguntaba si yo entiendo que es un trabajo exploratorio y que, bueno, se trata solo de YouTube, pero nosotros sabemos también que en la misma época, en la Deep Web, estaban pasando otras cosas que emergieron en la inmediata post-pandemia y que de alguna manera contradicen todo eso. Porque yo, digamos, no sé, el tema de salir por el lado del humor, de la solidaridad, yo entiendo que lo que se ha reforzado muchísimo es el individualismo y el discurso, digamos, de que cada cual consigue, digamos, lo que cada uno consigue es el producto de su propio esfuerzo, ¿no? Digo, porque estamos viviendo un momento muy peculiar y que es justamente consecuencia de la pandemia. Entonces, por eso pienso si los videos de YouTube pueden ser representativos de una forma de vivir la pandemia a nivel global. Lo que son representativos es de cómo gente común y corriente hizo frente a la pandemia. Eso sí, es representativo de eso. De lo que no es, no sé. Ahora, de lo que es, sí. Claro, y que un mismo usuario que cantaba en los balcones podía estar haciendo otra cosa en la Deep Web, podría ser hasta el mismo usuario. Claro. Sí. Me parece que... Pero me parece que hay que comprobarlo. Claro. Sí, que esto es por supuesto un recorte y no pretende ser que la humanidad ahora va No, a esa yo, dirección. digamos, mi intervención es simplemente para pensar en el problema, no Sí, para no, está
algún cuestionamiento a No, lo que no, no. ustedes trajeron. Es que estoy pensando justamente en la contradicción que desde el presente a mí me genera pensar en que de la pandemia se sale con solidaridad, con humor, etcétera, cuando hoy por hoy estamos viviendo, pasando por esta situación, ¿no? Como que me cuesta encontrar las dos cosas porque además creo que todos tenemos plena conciencia de que esta situación es una situación que es consecuencia directa de la pandemia. Es decir, el resultado de la pandemia es este, ¿no? También ocurría que había mucha gente que reclamaba, digamos, en contra de las medidas que nosotros creíamos solidarias, como el uso del barbijo o el aislamiento, etc., ¿no? En el mismo momento. Sí. Lo digo solamente para pensar en estas cosas, no para... No, desde ya, sí es verdad que, bueno, como decimos que las plataformas no son neutrales, no son un territorio neutral donde la gente se junta a actuar espontáneamente, ¿no? Aunque se presentan como mediadores. Entonces, en ese sentido es verdad, una tendencia de YouTube surge de las reglas que el propio YouTube define al interior de la plataforma. Sí. Pero también surge de la decisión que termina tomando el usuario a partir de esa programación, porque YouTube no puede obligar a nadie ni a ver el video completo ni a compartirlo. Por eso tenemos también la idea de agencia, de que hay un sujeto que también toma decisiones en una, si querés, una cancha inclinada, ¿no? Y por el otro... Tengo la sensación de que, digamos, la idea de que las redes sociales, internet, etcétera, vinieron a democratizar el acceso a la información y a, digamos, a hacer equivalente la participación de las personas en estas instancias virtuales, digamos, en la calle online, hoy por hoy está bastante discutida, ¿no? No sé, como que fue una ilusión la idea de que todos tenemos una incidencia allí. Bueno, hoy el sentido común es este que vos estás diciendo ahora. Uno mira los documentales de Netflix sobre las redes y volvemos a esta idea como más, lo que en comunicación llamamos la teoría hipodérmica. Bueno, ahora las plataformas hacen con nosotros lo que quieren, nos moldean. Entonces, un poco también respondiendo a lo que decía Diego, un poco nos interesaba con esto mostrar que ahora en este clima de época alimentado incluso desde la academia, de que estamos en una época de oscuridad y de retroceso y de extrema vulnerabilidad del individuo frente a las plataformas, a pesar de y reconociendo un fenómeno que es innegable, aún así está esta dualidad de las plataformas, es decir, donde y eso tiene que ver también con nuestra experiencia cotidiana en las redes, donde yo entro y también yo tomo decisiones y también yo tengo capacidad de agencia en YouTube, en WhatsApp, donde sea. Y repercutís en el ecosistema. Y no es que soy solo un eslabón en el plan de Zuckerberg o Elon Musk o lo que sea. Que, por supuesto que no estamos en condiciones de igualdad con ellos, pero no está 100% neutralizada, me parece, nuestra capacidad de agencia en el entorno digital. Por eso me parece que esto es un indicio de eso solamente. Bueno, gracias. Gracias.